Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. En su origen, Jesucristo es uno con Dios Creador. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios. El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, prosiguiendo con la última prédica, continuaremos compartiendo la norma de justicia de Dios. El pasaje bíblico de hoy, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, menciona: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Tal como está escrito, si peca desobedece la ley de Dios y será juzgado de acuerdo a la norma de justicia de Dios. Esta es palabra de Dios. Nadie podrá evadir ni evitar este juicio. Desde luego, si se arrepiente de sus pecados, es decir, si deja de pecar, Dios lo perdonará en el nombre de Jesucristo. No obstante, a pesar que diga que se ha arrepentido, a veces Dios no considera eso como verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento que Dios considera como tal es el arrepentimiento de todo corazón, no solo de palabra. Hermano, arrepentirse no solo es dejar de pecar. Por ejemplo, si Dios le dice que vaya al este, usted deberá ir al este. No hay otra opción. Sin embargo, si en algún momento de su vida ha ido al oeste, es decir, ha desobedecido a Dios, deberá primero reconocer su falta, luego confesarla, arrepentirse de ello y enmendar su senda, es decir, su forma de vida, y de ahí en adelante ir por la senda que Dios le indica. Si luego de orar usted continúa haciendo lo que no debería hacer, su arrepentimiento ha sido solo de boca. Esto es solo formal, no verdadero. Dios no aceptará ese arrepentimiento porque no habrá dejado de pecar. Seguirá haciendo lo que Dios le dice no debería hacer. Por eso es imprescindible que se arrepienta de todo corazón. Deberá confesar su pecado con un corazón dolido y humillado y luego dejar de pecar. Tal como se puede identificar un árbol por su fruto, también podrá reconocer el verdadero arrepentimiento únicamente si ese arrepentimiento da frutos, esto es, evidencias tangibles de cambio en su forma de vida. Por eso, cuando se arrepiente por haber pecado, todavía podrá pasar por pruebas hasta que ese arrepentimiento sea verdadero, es decir, muestre verdaderos frutos de arrepentimiento. Aun si después de haberse arrepentido ya no peca de obra, podrá todavía enfrentar pruebas hasta que su arrepentimiento sea completo, es decir, hasta que haya extirpado de raíz esa tendencia que lo lleva a pecar. Este espíritu de verdadero arrepentimiento vendrá solo por la gracia y el favor de Dios. Ahora bien, si ha cometido pecados graves, ese espíritu de arrepentimiento no vendrá tan fácilmente. En algunos casos no podrá arrepentirse de todo corazón a pesar que lo intente. Por eso, Dios no lo podrá perdonar ni tampoco podrá evitar las pruebas en su vida. No obstante, aun si el juicio de Dios es justo y correcto, las pruebas que cada uno enfrentará podrán ser diferentes. Hay algunos que tan pronto pecan son disciplinados, mientras que otros lo son después de un tiempo. Hermano, todo el que peca desobedece la ley de Dios porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Los que desobedecen a Dios, sea en algo grave o no tan grave, serán juzgados de acuerdo a la norma de justicia de Dios. Por pecados que no son tan graves, la retribución será de igual magnitud, es decir, no muy fuerte, pero no se equivoque, todo pecado traerá consecuencias. Sin embargo, habrá secuelas no tan fuertes. En esos casos, muchos no se darán cuenta de su pecado o falta. No entenderán la razón por la que están enfrentando esa dificultad. Pensarán que no han hecho algo malo y no se percatarán del pecado que han cometido. De cualquier forma, todo pecado, por pequeño que sea, traerá consecuencias. Y en muchos casos, como son pruebas no muy fuertes, algunos no se darán cuenta de su pecado o falta. No obstante, si en todo tiempo examina su corazón, a la menor prueba o dificultad, inmediatamente se preguntará por qué Dios no lo ha podido proteger. De esta forma, deberá examinar su día a día. Hermano, si hace de esto un hábito, con toda seguridad Dios lo perfeccionará y llegará
a la santidad. Hay algunos que parece no tuvieran problemas en su vida. Sin embargo, luego de un tiempo pasan por pruebas, y eso será porque viven en el pecado y por ello enfrentarán problemas y sufrirán accidentes. Y si no son ellos, serán sus hijos quienes los enfrenten. En la mayoría de los casos, son los hijos o sus descendientes quienes sufrirán las consecuencias, y Dios lo permitirá porque Dios es amor. Les doy un ejemplo. Suponga que Dios castiga a un padre por haber pecado. Quizás por ello no pueda trabajar. Le pregunto, ¿cómo haría para mantener a su familia? Sin embargo, si el padre no ama a su familia, Dios no permitirá pruebas sobre los hijos porque eso no hará diferencia alguna. Pero si el padre quiere a sus hijos, Dios permitirá una prueba que los toque para que así el papá pueda reaccionar, se pueda corregir, tenga temor de pecar y se arrepienta de su maldad. En este último caso, los hijos, a pesar que deberían sufrir por pasar esas pruebas, sea de escasez financiera o enfermedad, la enfrentarán con relativa facilidad, seguirán sonriendo y jugando. Se puede ver esto a menudo. Como el castigo es producto del pecado de los padres, Dios alivia el dolor de los hijos. Otras veces, los que han cometido graves pecados parece que vivieran una vida cómoda y no pasaran por necesidad alguna. Incluso, luego de haber cometido un flagrante pecado de muerte, no enfrentarán dificultad alguna. Más aún, a pesar de haber cometido ese mismo pecado más de una vez, nada malo les sucede. No obstante, al final les vendrá el mayor de todos los castigos, el castigo eterno en el infierno. Ese será su verdadero castigo, porque la paga del pecado es la muerte eterna en el infierno. Ahora bien, si alguien enfrenta una gran prueba producto de haber cometido un pecado de muerte, lo más natural sería que busque la forma de arrepentirse. Lo hará a través de la oración, del ayuno y mostrando en su vida frutos reales de arrepentimiento. Así podrá aliviar las consecuencias por haber pecado y Dios lo podrá perdonar. No obstante, la realidad muestra que si no pasa por alguna aflicción que le cause dolor como consecuencia por haber pecado, no se esforzará por arrepentirse y su pecado no será perdonado. Por eso irá al infierno. Esa será la tragedia más grande que alguien puede enfrentar. El infierno. Una pregunta. ¿Sienten miedo por lo que acabo de decir? Entonces, ¿por qué se ponen tan serios? Si desde ahora se deciden a no hacer lo malo, no tendrán de qué preocuparse. Más bien, vivirán felices, gozosos de poder examinar su corazón y su estilo de vida, y estarán agradecidos a Dios porque a través de esta prédica se han decidido a no pecar más. Hermano, si se siente deprimido o pasa constantemente por momentos de decaimiento, es porque aún en su corazón tiene deseo por pecar. Si no tuviera ese deseo oculto por pecar, no estaría triste ni desanimado. Más bien, estaría siempre gozoso y agradecido a Dios por todo. Si no pasa por pruebas o si Dios no lo disciplina, nunca podrá darse cuenta del pecado y de la maldad que hay en su corazón, ni tampoco podrá arrepentirse de ello. Así que será peor si Dios no lo disciplina. No deberá sentirse contento si peca y no hay consecuencias por ello. Muchos dicen que creen en el Señor. Sin embargo, si Dios no lo corrige luego de haber pecado, mejor será que se preocupe y tenga temor. Hemos visto casos así en la iglesia. Hay algunos que cometen graves pecados y no se arrepienten de corazón, y aún así no pasan por pruebas. Quizás en algún momento de remordimiento hayan podido derramar una que otra lágrima. No obstante, al verlos puedo percibir en el espíritu que no ha sido un total arrepentimiento que Dios haya aceptado y por el que los pueda perdonar. En los años que llevo de ministerio he visto muchos casos así. He visto cómo algunos han enfrentado grandes pruebas, incluso después de haberse arrepentido de todo corazón. Y eso será, al igual que en el caso del rey David, muestra del amor de Dios. A pesar que David amaba tanto a Dios y Dios lo amaba a él, luego de haber pecado, tuvo que asumir las consecuencias o el castigo de su transgresión. Pasó por una tremenda prueba y la asumió con humildad. Retomando el mensaje,
Hay algunos que se arrepienten en forma completa y Dios los ha perdonado en la medida en que han pasado por dolorosas pruebas o enfermedades o han atravesado por serias dificultades. Sin embargo, a otros Dios no los ha sanado y los ha llevado a su presencia. Yo le he preguntado a Dios en oración por qué hay algunos que, a pesar de cometer pecados flagrantes, no pasan por pruebas. Quería saber si ellos mismos o sus familiares han vivido una vida correcta y buena y por eso Dios ha tenido compasión de ellos, o quizás ha habido otra razón. Y lo quería saber para ministrar en forma correcta a los hermanos y así evitar que enfrentaran pruebas innecesariamente. Una pregunta: ¿qué significa si usted peca y Dios no lo corrige? Hebreos capítulo 12, versículo 8 nos da la respuesta y dice así: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. Hermano, todo el que peca será castigado. Aquí no hay excepción. Finaliza el pasaje. Entonces, sois bastardos y no hijos. Esto quiere decir que si Dios no lo corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces usted no es en verdad hijo de Dios. Pregúntese entonces, ¿de quién es hijo? Si obedece al diablo y a Satanás, no es hijo ni hija de Dios. Por eso, el versículo enfatiza: sois bastardos y no hijos. Eso significa que no es, en verdad, hijo de Dios. A ver, si alguien da a luz un bebé, esa criatura será su hijo o hija, ¿cierto? Ahora bien, en un sentido estricto del término, ¿quién será verdadero hijo suyo? ¿A quiénes podría llamar verdaderos hijos suyos? Suponga que ha adoptado un bebé de un orfelinato o ha criado un bebé abandonado. Ese niño será diferente al niño que ha tenido en su vientre por 9 meses antes de darlo a luz. Lo mismo sucede con ustedes. Solo llamar a Dios Padre no lo hace verdadero hijo de Dios. Entre los cristianos hay quienes son verdaderos hijos e hijas de Dios y otros que no lo son. Por eso la Biblia señala que si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces no son en verdad sus hijos. Yo me siento particularmente agradecido a Dios porque ha tenido compasión de muchos de ustedes debido a sus buenas obras y no los ha disciplinado como debería haberlo hecho. Pero pregúntese, ¿qué pasaría si el muro de pecado que los separa de Dios aún permanece y Dios se ha visto obligado a alejar su rostro de usted y no lo ha corregido como a su verdadero hijo? Solo pensar en esa posibilidad me hace estremecer de pavor, más de lo que podrían sentir ustedes mismos de ser este su caso. Por eso estoy compartiendo esta serie de prédicas. Saber y entender la norma de justicia de Dios me ha ayudado inmensamente en mi ministerio pastoral y me ha posibilitado evaluar espiritualmente cada caso y ministrar en forma personal, enseñando en forma correcta estos principios. No puedo tan solo limitarme a dar una explicación vaga y general. Debo analizar espiritualmente cada situación y dilucidar exactamente el porqué de tal o cual circunstancia. Dios me ha revelado todo esto. Debido a ello, puedo ministrar en forma precisa. No lo hago de acuerdo a mi propio criterio, ni tampoco lo hago al azar. Ahora bien, como les decía, si realmente Dios se ha alejado de usted, le pregunto, ¿no debería al menos tratar de arrepentirse y de alguna manera asegurarse de ser salvo? Aun si Dios ha alejado su rostro de algunos de ustedes, yo no lo puedo hacer. Como son las ovejas que Dios ha puesto a mi cuidado, no puedo dejarlos. No voy a dejarlos. Continuaré orando por cada uno de ustedes. Si los dejara ir, no sería un buen pastor. Si no me hubiera desvelado en ayuno y oración por cada uno, muchos se hubieran ido de la iglesia y hubieran ido al infierno. Doy gracias a Dios por haberme dado este sentir de orar hasta el final por ustedes y nunca perder una sola oveja.
cueste lo que cueste, los voy a guiar al verdadero arrepentimiento y ayudarlos a que sean salvos. Por eso y para eso, Dios me ha revelado su norma de justicia. Volviendo a la prédica, si desobedece la palabra de Dios, aún si ha hecho buenas obras según su criterio, eso no lo eximirá de pasar por pruebas. Hay también casos en los que, por haber hecho cosas buenas durante su vida, Dios permite solo un leve castigo o ninguno como disciplina para corregirlo. ¿Saben por qué? Precisamente por esas buenas acciones que hizo en su vida. Este fue el caso del rey Ezequías. Cuando el profeta Isaías le dijo a Ezequías que iba a morir, el rey oró rogándole a Dios que no se olvidara que había sido sincero, íntegro en su vida y que había hecho cosas que le agradaban a él. Y le pidió que lo dejara vivir unos años más. Dice la Escritura que Dios escuchó su oración, vio sus lágrimas, lo sanó y le dio 15 años más de vida. Ahora bien, esta situación es diferente a la anterior. En el caso antecitado, la familia no había vivido una vida correcta, más bien habían actuado con maldad, por lo que sus hijos habían nacido con esa tendencia malvada heredada en el ADN de sus padres. La razón por la que Dios no los castigó a pesar que vivían en el pecado es porque eso no iba a cambiarlos. Si a través de una enfermedad o accidente hubieran podido arrepentirse de corazón y enmendar su vida, Dios, por amor, lo hubiera hecho. No obstante, carecían de ese mínimo nivel de bondad. Como ya les mencioné, hay algunos que no sienten culpa ni vergüenza alguna por haber pecado. A estos Dios no los castigará porque no se corregirán. Hay algunos que a pesar de haber cometido pecados de muerte, aún habiendo causado un gran perjuicio a otros, no sienten la mínima vergüenza ni culpa, a pesar que deberían sentirse tan avergonzados que ni siquiera deberían hablar en la iglesia. No sienten el mínimo empacho, no tienen vergüenza. A estos, Dios, repito, no los castigará. Les voy a mencionar otro caso. Se trata de alguien quien, luego de haber cometido una obra de la carne, aparentemente se había arrepentido de ese pecado. Venía a los servicios de la iglesia e incluso llegó a ser líder. Parecía vivir una recta vida de fe, pero en mi espíritu percibí que su arrepentimiento no había sido verdadero. Si se hubiera realmente arrepentido, hubiera mostrado mayor humildad en su trato y, asimismo, se hubiera esforzado más por circuncidar su corazón. No hubiera cedido nuevamente a la misma tentación. No humilló su corazón en verdadero arrepentimiento. Al ver su comportamiento diario, pude notar que no anhelaba llegar a la santidad. No era su estilo de vida que mostrara ese natural agradecimiento a Dios por haberlo sanado de una enfermedad incurable. Esta persona había cometido un pecado de muerte y había sido desahuciado por los médicos, pero Dios le extendió su mano de misericordia. Cuando se arrepintió de su pecado y oré por él, Dios, en forma dramática, lo salvó. Generalmente, aquellos a quienes Dios sana de alguna enfermedad terminal vivirán agradecidos por el resto de sus vidas y procurarán en todo momento expresar con hechos su gratitud a Dios. Los que se han arrepentido de sus pecados y Dios los ha sanado luego que he orado por ellos, siempre expresarán su agradecimiento por esa gracia recibida. Se esforzarán por limpiar y cultivar su corazón, por mostrar amor espiritual, por ser fieles en su servicio en la iglesia y por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Esas son formas de evidenciar su gratitud a Dios y a su pastor y darán testimonio ante la congregación de la sanidad recibida. Hay algunos que consideran el día en el que Dios los ha sanado más importante que el día de su nacimiento y cada año vienen para agradecerme por haber orado por ellos. A pesar que no recuerdo todos los milagros de sanidad que Dios ha hecho a través de mi oración, miles vienen a agradecerme e incluso recuerdan el momento en el que oré por cada uno. Hay otros que estaban desahuciados y Dios los sanó luego
que ore por ellos y me dicen el día exacto en el que ocurrió ese milagro, la enfermedad terminal de la que Dios los sanó e incluso los detalles de mi oración. Y no solo son miembros coreanos de esta iglesia, sino miles de miles alrededor del mundo, de todo pueblo, nación y lengua. Cada año me expresan su gratitud por haber orado por ellos. En especial, los hermanos japoneses y chinos retribuyen de esa manera la gracia de Dios. Son muy agradecidos. Creo que eso forma parte de su idiosincrasia nacional. Nunca se olvidan del favor recibido y siempre expresan su agradecimiento en forma concreta, es decir, con hechos, no solo de palabra. Están agradecidos por la sanidad, prosperidad y paz que Dios les ha dado. Se esfuerzan por servir de alguna forma al reino de Dios. Son fieles y honestos en su ministerio. No obstante, el caso del que les he hablado no era así. No expresó su gratitud a Dios, ni siquiera dando testimonio de su sanidad. No compartió con los hermanos el poder de Dios, quien le devolvió la vida a través de mi oración. Por cierto, este es solo un caso, pero hay muchos otros más como este. Supongamos que Dios sana a 100 personas en un culto de sanidad en esta iglesia y que todas ellas dan testimonio y expresan su agradecimiento a Dios por ello. De esas 100 almas, 90 se van de la iglesia. El hermano del que les estoy hablando pudo ser una de las 10 personas que se quedaron. Sin embargo, se olvidó de la gracia de Dios y no recordó cómo Dios lo ayudó a superar esa etapa de crisis de muerte. Si no hubiera venido a verme, ni siquiera hubiera dado testimonio de su sanidad. No lo hubiera hecho, ni me agradeció por haber orado por él. Su corazón permaneció igual. Ni siquiera intentó expresar su agradecimiento a Dios de alguna forma concreta o evidente. Aparentaba estar agradecido, pero no era de corazón. Simplemente se olvidó de la gracia que Dios le había mostrado. No obstante, Dios me lo recordó. Pero poco a poco ese recuerdo se fue diluyendo en mi corazón y en mi mente. Y Dios me lo trajo a la memoria. Por eso se los menciono. Retomando el tema, esta persona de quien estoy compartiendo no se llegó a arrepentir completamente de su grave pecado, más bien aparentó haberlo hecho. Ocupaba un cargo en la iglesia, compartía la palabra de Dios, pero no la enseñaba de corazón. Asistía a la oración diaria y, sin embargo, no clamaba al orar, solo pretendía hacerlo. Compartía lo que había aprendido para ser reconocido por los demás, pero era solo para mantener la apariencia. No obstante, justificaba con pretextos su maldad interior. Daba la apariencia de bondad, pero no examinaba su corazón, y es porque no se daba cuenta de su ego carnal, lo que significaba que su conciencia se había endurecido. Sonreía a los demás, pero su sonrisa era fingida. Creía que su comportamiento y actitud eran los correctos. Como su corazón ya se había endurecido, incluso si Dios permitía que alguna enfermedad lo tocara o sufriera algún accidente, no hubiera podido arrepentirse de todo corazón. Desde luego, al sentirse enfermo o padecer un fuerte dolor, por miedo se hubiera arrepentido. Pero eso solo hubiera sido temporal, no hubiera sido un verdadero arrepentimiento, es decir, no hubiera cambiado de actitud
ni de forma de vida. Tal vez se pregunte qué hubiera pasado si hubiera directamente reprendido a ese hermano diciéndole que si no se arrepentía de su pecado, no sería salvo. Como sabía la palabra, hubiera aceptado la reconvención y hubiera respondido con un amén. Incluso si hubiera quebrantado y hubiera derramado algunas lágrimas, confesando que se había dado cuenta de su mal proceder y de su pecado. Pero no lo hubiera hecho de corazón. Luego de un tiempo, hubiera vuelto a su anterior comportamiento y hubiera continuado buscando su propia conveniencia y provecho en todo lo que hacía. De hecho, lo reconvení varias veces y se arrepentía momentáneamente. Lo hacía con lágrimas y quebrantado, prometiéndome que nunca más iba a volver a pecar. Sin embargo, al poco tiempo volvía a su pasada forma de vida, es decir, volvía a pecar. Incluso si este hermano se arrepentía, Dios sabía que ese arrepentimiento no era verdadero ni valedero. Y si Dios permitía que una enfermedad lo tocara o si le sucedía un accidente, eso únicamente me hubiera causado una mayor aflicción a mí como su pastor. Hermanos, es raro que aquellos que me rodean y colaboran conmigo se enfermen. Todos gozan de buena salud. Sin embargo, si en algún momento alguno de ellos peca y se enferma, intercederé hasta que Dios lo sane. Oraré por cada uno con llanto y lágrimas para que sean salvos. Ahora bien, si se trata de un líder, eso no será edificante para la congregación. Hermanos, Dios observa todo y a todos. Dios también estaba observando a esta persona, y no solo a él, sino también a sus hijos, quienes vivían esta clase de vida desordenada. Hermanos en Cristo, Dios es amor, el Señor también es amor. Un ejemplo de ello es Judas Iscariote. Nuestro Señor Jesucristo, hasta el final, le dio varias oportunidades para arrepentirse. Aún al dubitativo Tomás, el Señor Jesús tuvo que decirle que tocara los huecos de los clavos en sus manos como evidencia para que creyera que había resucitado. Sí, hermanos, hay algunos que pueden cambiar para bien e incluso llegan a entregar su vida por el Evangelio, tal como Tomás lo hizo, mientras que hay otros, como Judas Iscariote, que, sabiéndolo, van directamente al infierno. No obstante, Dios es paciente con todos. El Señor no apaga un pabilo o una vela que humea, ni quiebra o arranca una caña cascada, es decir, una rama quebrada. Por ejemplo, antes que Judas lo traicionara, el Señor le advirtió lo que le iba a suceder. En ese momento, los discípulos no sabían lo que iba a ocurrir. No sabían a quién se estaba refiriendo el Señor en la última cena. Sin embargo, Judas sí lo sabía. Aún así, no se arrepintió, a pesar de la advertencia del Señor cuando dijo que mejor le hubiera sido para el que lo iba a traicionar no haber nacido. Aún así, repito, Judas no se arrepintió y traicionó al Señor. Lo traicionó por dinero. Ahora pueden entender lo terrible que es ser codicioso o tener ese afán excesivo por obtener dinero. Incluso habiendo el Señor insinuado a Judas que iba a ir al infierno, al final lo vendió por 30 monedas de plata. Sí, hermanos, codicia y egoísmo, una combinación trágicamente mortal. El egoísmo y la codicia son sentimientos perversos y malos. Si no se despoja de ellos, con toda seguridad irá al infierno. Les digo por qué. Porque una vez que esos deseos inicuos hayan echado raíces en su corazón, los llevarán, sí o sí, a pecar de obra o de acción. Lo mismo sucede con el orgullo y la soberbia. Si no se despoja del orgullo sin darse cuenta, ese mal sentimiento seguirá creciendo dentro de usted. Por eso, si se percata que tiene algo de egoísmo o de codicia, deberá cuanto antes despojarse de ello y no dejar crecer esas raíces de maldad en su corazón.
Volviendo al caso que comentaba, a pesar que Dios le dio varias oportunidades a este hermano para que se arrepintiera, su situación empeoró. Veía en sus ojos que lo devoraba la pasión carnal. Sentí mucha pena por él. Aún así, Dios extendió su mano de compasión porque se quedó en esta iglesia. No quiso irse porque veía que aquí se manifestaba el poder de Dios. Ahora bien, con esto no quiero decir que se esforzó por cambiar de estilo de vida. Fue tan solo por temor al castigo de Dios que permaneció en esta congregación. No obstante, este no ha sido el único caso de alguien quien, por no reconocer que lo que hacía era pecado, su conciencia se había endurecido. Hay muchos así entre los no cristianos. Incluso en esta iglesia se han dado algunos de estos casos, pero Dios, en su infinita gracia, les ha dado a estos hermanos otra oportunidad para arrepentirse y por eso se han quedado en esta congregación. Dios es paciente con ellos y les da la ocasión para que enmienden su camino. Por eso estoy compartiendo esta serie de mensajes para que se arrepientan y corrijan lo que deban corregir en su vida. Sí, hermanos, es Dios quien ahora mismo le está dando esta oportunidad para que se arrepienta. No la deje pasar. Transforme esa conciencia dura e insensible en una buena y suave y llene su corazón con el amor de Dios. Dios nunca lo abandonará. Todo depende de usted, de su decisión. La elección que haga ahora determinará su futuro. Bendición o maldición, cielo o infierno. Repito, todo depende de usted. Hace algún tiempo, Dios me reveló que algunos de nuestros pastores y líderes irían al infierno. Por varios meses lloré y me afligí. Me aferré a Dios. Le supliqué por esas almas y Dios les dio otra oportunidad. Muchos de ellos se arrepintieron, dieron gracias a Dios y reiteraron su determinación a vivir una correcta vida de fe. Su corazón se llenó de la esperanza viva por llegar a la Nueva Jerusalén y de ahí en adelante se esforzaron en oración y ayuno con agradecimiento a Dios y a su pastor. Sin embargo, poco después, algunos de ellos cambiaron buscando su propia conveniencia. Lo que en realidad no llego a entender es cómo, luego de haber presenciado con sus propios ojos el poderoso obrar de Dios, han podido cambiar sabiendo que eso los va a llevar al infierno. No puedo comprender eso. Para mí es algo inconcebible. No obstante, han cambiado y no puedo entender eso. Para mí es algo inaudito y creo que la mayoría de ustedes piensan así, ¿cierto? Como su corazón no ha sido transformado por la palabra, se han olvidado de la gracia que una vez recibieron de Dios. Y si algo no les conviene ni les reditúa beneficio alguno, cambian de decisión. Son fieles a Dios mientras no haya una oferta mejor. Y a pesar que ore por ellos y les señale sus errores, persistirán en su forma extraviada de pensar y de vivir, porque su corazón no ha cambiado. A los que no tienen la mínima intención de arrepentirse, les digo algo, y se los digo de todo corazón. Escúchenlo bien. Aun si Dios no los castiga, no crean que van a vivir en paz. Con el tiempo, y si siguen acumulando pecado tras pecado, toda su maldad será revelada, no permanecerá oculta. Y si Dios definitivamente los abandona, Satanás controlará su mente y su corazón. Incluso llegará un momento en el que se encontrarán en tal situación que no hallarán salida alguna. Yo he visto a algunos que se han arrepentido luego de habérseles reprendido. Ellos, incluso si mueren de alguna enfermedad, serán salvos. También he visto a otros morir sin tener la oportunidad de arrepentirse. Hubo un caso así. A esta persona se le dio la ocasión de arrepentirse. Se trataba de alguien cuyos padres habían sido cristianos por muchos años y habían sido fieles en su vida de oración. Por eso, Dios le dio la oportunidad de arrepentirse. Ya sabía que iba a morir, así que se puso a cuentas con Dios, pidió perdón,
a los que tenía que pedir perdón y cumplió las promesas que le había hecho a Dios. Se preparó para pasar a la presencia del Señor y Dios lo llevó al cielo. Retomando el mensaje, en el caso del rey Saúl, él continuó oponiéndose a Dios. Y dice la Escritura que espíritus malignos lo atormentaban. En esos momentos, David tocaba el arpa y esos espíritus dejaban a Saúl y el rey podía descansar. No obstante, con el tiempo, a pesar que David tocaba el arpa para que Saúl pudiera descansar, esos espíritus inicuos se hicieron cada vez más fuertes, levantaron fortalezas en el alma de Saúl, controlando el corazón y la mente del rey, haciéndolo desvariar y llevándolo a acusar a David públicamente, sin razón alguna, de conspirar contra él. Primero, los espíritus malignos dejaban a Saúl cuando David tocaba el arpa. Sin embargo, después, en la medida en que el rey continuó pecando y su corazón se llenó cada vez más de maldad, esos espíritus ya no lo dejaban a pesar que David tocara la lira. Incluso trató de matarlo arrojándole una lanza. Como Saúl no se arrepintió y esos espíritus malignos literalmente tomaron posesión de su mente y de su corazón, incluso las alabanzas espirituales no hicieron efecto, no pudieron obrar en Saúl porque el enemigo había tomado posesión de su corazón. Judas Iscariote es otro ejemplo de esto. Luego de traicionar al Señor, no pudo soportar el remordimiento que sentía y, poseído por el enemigo, se suicidó. Aun si hubiera vivido más años, al final de sus días hubiera tenido que enfrentar el día del juicio final y, en ese momento, ya no habrá oportunidad para arrepentirse. Hermano, hermana, le digo una vez más, arrepiéntase ahora que puede hacerlo, incluso si eso implica enfrentar alguna prueba, aun si eso requiere que usted se humille y pida perdón, le digo de todo corazón, hágalo ahora, será mejor para usted. En el caso de alguien con una conciencia totalmente endurecida hasta el punto de no tener temor de pecar ni poder arrepentirse, he visto cómo Dios, aun en esos casos, repito, obra con misericordia permitiendo pruebas en sus vidas a fin de guiarlos al arrepentimiento y a la salvación. Hace aproximadamente un par de años, un joven quien había vivido una vida de pecado murió en un accidente automovilístico. Conocía la palabra y aún así pecaba. No quería corregirse ni arrepentirse de sus pecados a pesar de las oportunidades que Dios le había dado. Pero no se fue de la iglesia como los casos anteriores, y Dios no lo castigó. Sin embargo, dejó que muriera bastante joven para que su muerte sirviera de ejemplo a los demás jóvenes y así ellos se pudieran arrepentir. Si alguien ve que un conocido muere a causa de sus pecados, los que participan de esa misma forma de vida pecaminosa reflexionarán y despertarán de ese embotamiento carnal. Volviendo al caso de ese joven, su familia vivía una correcta vida cristiana y a pesar de haber perdido a su joven hijo, Dios derramó de su gracia sobre ellos y mantuvieron su fe. Pudieron darse cuenta de muchas cosas que habían permitido en su vida y en la vida de su hijo y a través de ese doloroso acontecimiento llegaron al nivel del espíritu. Más aún, superar esa situación de dolor se tornó en recompensa para ellos, porque a raíz de esa circunstancia, reitero, muchos jóvenes despertaron de su letargo espiritual y corrigieron su forma de vida. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, si los padres son fieles al reino de Dios y oran en forma constante, sus hijos hallarán gracia ante Dios y a pesar que hayan pecado, Dios les dará espíritu y determinación para arrepentirse. Ahora bien, si los padres se han arrepentido y han llegado al nivel del espíritu, Dios directamente obrará en la vida de sus hijos. Hijos que se han ido de sus casas volverán arrepentidos. Los que han llevado una mala vida se corregirán. ¿Saben por qué? Porque el padre o la madre han llegado al nivel del espíritu, habrán amado a Dios por sobre todas las cosas y por eso Dios les habrá concedido las peticiones de su corazón. Por eso Dios protegerá y bendecirá a los hijos de aquellos que han llegado al nivel del espíritu.
Hermano, si está preocupado por su hijo o por su hija, le digo algo. Dios no solo puede, sino también quiere transformar, corregir y guiar a su hijo por la buena senda. Si su hijo no ora, Dios lo animará para que ore y para que viva una correcta vida cristiana. Así ya no tendrá más preocupaciones. Ahora bien, aquí debo hacer una salvedad, y es que, a pesar que los padres sean fieles a Dios, si el hijo o hija no tiene el deseo ni la voluntad de cambiar, no podrá ser salvo únicamente por la fe de sus padres. Yo siempre enfatizo y subrayo este factor, que es el primordial, sea para ser salvo o para que Dios lo bendiga y responda a sus oraciones, o para que las maldiciones no alcancen su vida, y este es su propia decisión. Sí, hermano, cada día, cada instante en su vida diaria, toma decisiones, y esas decisiones tendrán trascendencia no solo en esta vida, sino también en la vida eterna. Hermano, no tome esta prédica como una más. Una pregunta: ¿cuánto se lamenta o se quebranta cuando se da cuenta de la maldad y del pecado que hay en usted? No debería tan solo arrepentirse y lamentarse de palabra. Más bien, debería comprobar si en su diario vivir está manifestando concretamente frutos de verdadero arrepentimiento. Quizás se pueda lamentar hoy ante Dios por haber dicho a alguien alguna palabra dura o tosca, o por haber sido arrogante y haber mirado con desdén o desprecio a otros. Incluso le podrá pedir perdón a Dios por eso. Sin embargo, si aún tiene esa maldad en su corazón, eso será un impedimento para que llegue a la roca de la fe. Al orar, no deberá simplemente arrepentirse de palabra. Si en realidad se ha arrepentido de todo corazón, deberá haberse esforzado más en su vida espiritual. No debería continuar reaccionando de la misma manera. No tiene sentido si se ha arrepentido del mismo pecado por 1 o 2 años y aún continúa manifestando esa misma clase de maldad. Eso dirá que no ha progresado en su vida de fe y que el fuego del Espíritu Santo se ha enfriado en su corazón. Si no tiene conciencia de esto, su obstinada razón y su testaruda forma de pensar se harán cada vez más fuertes, y en su corazón crecerá la raíz de la arrogancia y de la soberbia. Si sus sentidos espirituales se vuelven insensibles y es tentado, no podrá darse cuenta de ello y por eso pecará. A fin de no caer en este bloqueo espiritual, no deberá arrepentirse solo de palabra, sino cada día deberá renovar su corazón interior. No deberá cometer una y otra vez el mismo pecado y arrepentirse una y otra vez por ello. Si se da cuenta de algo malo que hace y se arrepiente de ello, deberá extirpar de raíz esa maldad. Pregunto, ¿de qué le sirve arrepentirse de lo mismo a cada rato? ¿Se imaginan qué bueno sería si no tuviera la necesidad de arrepentirse? Si tiene esta seguridad ante Dios y no hay algo que lo condene, podrá con toda confianza y con toda certidumbre de fe pedirle cualquier cosa a Dios. Jamás deberá subestimar ningún pecado. Siempre deberá anhelar perfeccionarse como la novia perfecta de Dios y limpiarse lo antes posible de todo pecado. Los animo para que cada día renueven su fe y determinación por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Bendice la palabra que hoy he compartido y que ella se haga fe y vida en tus hijos. Padre, te pido que guíes a cada uno de ellos a este verdadero arrepentimiento y así derriben toda barrera que los pueda separar de ti. Obra en cada uno de ellos a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula
tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios.